Ah, bien. A ver. Gracias. Claro. Bueno, buenas tardes. Y nos acabé, Paredes, y en el Oye Pampa del Indio, una guisa para la ciudad de Rosario. Bueno, mi nombre es Abel, nací de criado en Pampa del Indio, y ahora estoy en la ciudad de Rosario. Voy a ser cortito, no voy a ser tan extenso. Voy a contar mi pequeña no sé si experiencia o realidad de mi persona. Yo voy a empezar de mi lugar de nacimiento. Yo estoy hablando en el 60, 70, 80, hasta el 84. ¿no? En ese momento yo iba a la escuela común, y cada vez que nosotros, porque en Pampa del Indio 95% o quizás un poquito más de pueblo compi, ¿no? Y casi la mayoría de la escuela van hijos pobres, y soy uno de ellos. Y cada materia que nos da la maestra, porque nosotros yo en realidad a los 24 años aprendí a hablar el castellano, ¿no? Manejaba solamente la lengua materna. Entonces cada materia que nos da la maestra, con un grupito de los POM queríamos resolver el problema que nos da la maestra, pero en nuestro conocimiento en la lengua POM para interpretar lo que dice la escritura del Yochevaptak, ¿no? Y la maestra está atenta ahí cuando nos escucha hablar, tac, en la cabeza. Nos dice que somos maleducados, ¿no? ¿Por qué hablamos la lengua POM dentro de una clase que ella está dando la lengua castellana, ¿no? Fíjese la imposición en ese momento, ¿no? Y creo que cada chico que nos íbamos quizás llorando de por qué no nos dejaban para contestar a la maestra, ¿no? Que lo es más difícil, la lengua castellana. Al otro día volvíamos, pero con miedos que nos pase de vuelta, ¿no? Y bueno, logré llegar hasta séptima. Y sé que en matemática era hábil en la matemática. Tenía mi especialidad en matemática. Pero en la lengua castellana no era tan muy experto en esa lengua. Entonces sacaba nota baja, regular, o a veces no satisfactorio, ¿no? Por esa situación, ¿no? Y cuando llegó la democracia, entonces como que se abrió la puerta de la interculturalidad. Y surgió los interculturales. En ese momento en Chaco eran auxiliares de la lengua, no eran maestros, solamente auxiliares. Por si la maestra necesitaba, para que el chico pueda entender el castellano, cómo se dice en Oblaptak. Entonces era como un fusil, que si por ahí le sirve. Bueno, ese es mi experiencia, no sé si experiencia o no sé, como para
para mí era doloroso, ¿no? Y llegamos, bueno, me vine a la ciudad de Rosario en plena democracia, 84. Y somos los primeros que llegamos entre Juan José Paso y La Vía. Éramos 7 familias. Era chico, joven, ¿no? Y bueno, me accidenté en el 86, volví a Chaco, después volví a los 90 y la escuela ya estaba formada. Los hermanos Comi, por una situación de matrícula de la escuela ahí alrededor, que muchos chicos indígenas, entonces hay papá roché, que nosotros decimos, el papá criollo, o sin ofenderlo, papá blanco, ¿no? Porque no quería estar al lado de su hijo con un hijo todo. Entonces, lo mismo como decimos nosotros, dirigente, o en este caso, cacique, ¿no? Empezaron a organizarse para golpear la puerta del gobierno para que haya una escuela propia. Y ahí surgió la educación intercultural bilingüe en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y ahí también nació el Consejo de Ancianos, juntamente con la creación de la escuela. Pero en ese tiempo era la escuela 1333, ubicada y asentada ahí con José Paso y Travesía. Y cuando hubo un cambio de comunidades por como dijo recién María Claudia, de vivienda, entonces se dividió y quedaron unas cuantas familias que no querían ir allá, entonces ahí quedó como un nexo de la escuela 1333, quedó ahí. Entonces ahí se dividió también el Consejo de Ancianos cuando se fue a Rubillón y entre Juan José Paso. Y como el saber de la cultura pop, no tenemos un instituto de formación, ¿no? Todo es oral a través, escuchado por un anciano de las comunidades ancianas y ancianos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo sé en el arte pop, a través de un artesano mirándola, iba a la mañana, a la tarde, cebándole mate, mirando cómo modela, cómo se hace, cómo se empieza a pulir, cómo se hornea, cómo se pinta, todo eso. Entonces llegó un momento que me animé a hacer el modelado. Entonces me salió 1, 2, 3 objetos que me acuerdo, la estatua que nosotros es estatua de indio, ¿no? Después un pato y después una máscara que para nosotros es representativo para la comunidad joven. Y en el 98 se hizo una invitación para un cargo de artesanía. Y ahí se tiró la invitación de que quería postularse como maestro de artesanía. Y ahí me anoté. Y los que evaluaron son el Consejo de Ancianos, y también estaba el maestro de artesanía en ese momento, era García, ¿cómo se llama? Orlando García. Era el primer artesano de la escuela 1333. Entonces había unos cuantos aspirantes, como 7, 8 aspirantes de artesanía. Entonces evaluaba primero el artesano y después el Consejo de Idioma y Cultura con un relato y una historia de ese objeto. Y después venía la maestra
que también venía maestra de grado con el cuerpo directivo, y después venía, me acuerdo que era Ana María Gómez, no sé si alguien alcanzó a conocerle, que era supervisora de dibujo, ¿no? Entonces ella vino a observar también esa forma de elegir un maestro. Y después de ahí, ella hizo una observación de cómo dar clase de la cultura pop, ¿no? Y bueno, esto es mi experiencia como intercultural, maestro de artesanía. Y enseño modelar y el significado de cada animalito, porque cada animalito tiene un relato. No es que porque un animalito, ave, cuatro patas, ¿cómo se llama? Anfibio o insecto. Nosotros tenemos un relato, cada animalito tiene un relato, que también es como no sé si un tabú, una norma sobre el respeto a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Por eso el POM tiene, cuando se habla del área de tierra llana, ciencias naturales, por ejemplo, de los seres vivos, ¿no? El POM, esta madera es ser vivo. No es que no tiene vida, es ser vivo, esta es lo que estamos pisando. Todo esto marco para el pueblo POM es ser vivo, ¿no? También las piedras también seres vivos, el agua también ser vivo, el viento también es ser vivo, ¿no? Entonces, todos esos saberes, nosotros con los maestros de grado trabajamos juntos, planificamos juntos con ellos, porque en realidad no tenemos todavía un diseño curricular, aunque el gobierno siempre lo pedimos que nos llame a nosotros, porque tenemos un montón de trabajo para hacer un diseño curricular solamente de los saberes ancestrales del pueblo, para trabajar la interculturalidad, para que ¿cómo se llama?, que va a ser futuro docente en una escuela, por ejemplo, un Rochelle, un maestro de grado, pueda tener alguna noción cuál es el sistema de saberes del pueblo POM, ¿no? Bueno, esto no voy a ser tan extenso, le voy a pasar a Laura, también, que ella hace un montón que trabaja con nosotros, con los chicos más chiquititos, ¿no? Así que le vamos a escuchar. Mi nombre es Laura Benvinos, soy docente de nivel inicial en la escuela Taïgoyé, 1344, desde hace más de 20 años. Yo titularicé en un pueblo a 150 kilómetros de Rosario, así que cuando nos dieron el traslado extraordinario, pedí todas las escuelas del departamento de Rosario, absolutamente todas las que figuraban, para poder volverme. Entre esas escuelas estaba la escuela 1344, en ese momento no tenía nombre todavía, y figuraba como escuela bilingüe. Yo, si se ofrecía, me inscribí. No tenía la menor idea de bilingüe de qué, pero bueno. Y bueno, cuando me avisaron que me habían dado el traslado, porque yo había sido mamá hacía muy poquito, y estaba en otro planeta, y me dijeron que había titularizado, me habían trasladado a la escuela Toba, yo dije, no puede ser.
porque yo ahí no me anoté. Hasta que, bueno, verifiqué que era la famosa escuela bilingüe que no sabía de qué se trataba. Así que llegué sin tener la menor idea de nada, ni de que existía la escuela para la comunidad COM. Pero bueno, el primer momento es cuando uno llega a una escuela intercultural, es un shock, moviliza o paraliza, que es peor. Entonces, a partir de ahí, gracias a algunos compañeros que sobre todo me dijeron no dejes de hacer, porque lo primero que uno siente es este miedo a hacer algo que no corresponda, por desconocimiento. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a plantearme que tenía que cambiar algunas cosas, y lo primero que tuve que cambiar fue mi cabeza. Tuve que descolonizar mi cabeza, que es lo primero que tenemos que hacer todos, trabajemos o no en una escuela intercultural bilingüe o con alguna comunidad originaria, y empezar de nuevo. Tuve la suerte de tener compañeros idóneos que eran muy especiales. De Abel yo aprendí muchísimo, pero lo aprendí también, siempre digo esto, está en uno también, esta predisposición a poder aprender cosas. Porque si uno no saca de sí mismo todos los preconceptos, los vacía y se predispone a escuchar y aprender, no aprende. Y bueno, de Abel aprendí muchísimo, y de otros compañeros también, sobre todo de los compañeros idóneos, a escuchar, siempre a escuchar. A partir de unos años después, empezamos a intentar aunar criterios entre los docentes, primero entre los docentes Rockshell-Pi, como nos dice Abel, que somos los docentes criollos, a partir de ahí, de aunar criterios sobre los contenidos de la currícula que nosotros nos obligan a seguir. ¿Cuáles eran? Porque es muy complicado en la sala, en el aula, trabajar todos estos contenidos, toda la cantidad de contenidos, cuando uno tiene que entremezclarlos con otros. Entonces hicimos toda una selección, una primera selección, y empezamos a trabajar con los idóneos como para hacer primero una primera guía. Tuvimos, lamentablemente, nuestra escuela durante muchos años fue usada como paso. Los docentes titularizaban en nuestra escuela, la usaban para titularizar, y a partir de ahí al año siguiente se iban. Entonces era volver a empezar, todos los años volver a empezar, y escuchar a los compañeros idóneos que decían estoy cansado de tener que volver a repetir. Entonces bueno, hicimos esto como para poder que la gente que llegara pudiera tener al menos una guía, decir bueno, es por acá, que no les pasara por ejemplo lo que me pasó a mí, que no tenía la menor idea y que tuve que empezar de cero. A partir de que llegó Graciela a la escuela, Graciela además de ser docente idónea, es docente de grado. Entonces se pudo realizar un trabajo diferente. Esto fue factible gracias a que Graciela y Abel pudieron sentarse los dos a trabajar con nosotros, los docentes de grado. Y como siempre dice Graciela, Abel piensa en COM y Graciela piensa en castellano. Entonces, entre los dos logramos, más los docentes, logramos esta integración como para poder trabajar los contenidos realmente en igualdad de condiciones, como decía María Claudia hoy. Porque esto es importante. No es que el contenido de la currícula nuestra deba priorizarse por sobre el contenido COM o de la cultura COM, sino que realmente exista una igualdad entre los dos y que realmente se puedan entrelazar entre los dos. Armamos, bueno, un primer diseño de currícula con el nivel inicial, justamente. Y a partir de ahí
se siguió con los demás ciclos. Se completó primer ciclo primero, con más dificultad segundo, con mucha más dificultad tercer ciclo, porque ya la complejización de contenidos hace que sea más difícil, pero se logró. Tenemos mínimamente un boceto de currícula. Nosotros trabajamos en el nivel inicial sobre todo, pero se continúa en toda la escuela, durante toda la trayectoria primaria también. Partimos siempre desde el relato. Este relato no es una leyenda, ni es un mito, es la historia del pueblo Com, contada por sus ancestros y heredada oralmente de una generación a otra. Para nosotros es verdadero, es real, y así se toma en la escuela. Esto atraviesa todas las áreas que se trabajan en la escuela, todas. Se puede trabajar desde los relatos en matemáticas, en lenguas, en sociales, en naturales, en tecnología, en todas las áreas. Depende muchas veces de, como les decía antes, la predisposición del docente Roger, porque yo tengo que permitir un corrimiento de mi figura como docente para darle el lugar a la figura del docente idóneo. El docente idóneo justamente es el docente de lengua Com y el docente de artesanía Com. Por las dudas hago la aclaración por si alguien no conoce a qué se refiere. Me olvidé en qué estaba. El trabajo en paralelo con los idóneos. Cuando trabajamos un relato, a partir del relato, los contenidos que nosotros tenemos que dar de acuerdo a la currícula deben aparecer en el relato y deben ser trabajados. Yo, desde mi lugar de docente Roger, obviamente no voy a trabajar los contenidos de la cultura Com porque sería una falta de respeto, pero tengo que conocerlos, tengo que estar al tanto, porque si no, no voy a saber cómo trabajar. ¿Sí? Eso es fundamental, es muy importante. Por ejemplo, si trabajamos los seres vivos, como hablaba Abel, yo no puedo dar una categorización de los seres vivos que la dé como la verdad absoluta cuando la persona con la que estoy hablando tiene una concepción diferente de lo que estoy diciendo. Entonces tengo que respetarlo a esto. ¿Sí? Bueno, no sé, por ahí hay cuestiones que tienen que ver con religión, aparecen cuestiones que tienen que ver con la manera en que se relaciona afectivamente la comunidad, que son diferentes, que tenemos que tener en cuenta. En el trabajo, por ejemplo, de ESI, nosotros hemos hecho trabajos en los que para la comunidad hay cuestiones que solamente las habla el hombre y hay otras cuestiones que solo la habla la mujer. Entonces hemos hecho trabajos en los que incluso con las familias hemos trabajado y siempre respetando la pareja hombre-mujer. Siempre tiene que estar presente la figura del hombre y la figura de la mujer como una dualidad para trabajar sobre estos aspectos. Obviamente es un trabajo difícil, es un trabajo minucioso, es un trabajo que requiere de mucha sutileza, ¿sí? Para no tener muy finito, sí, muy finito, porque tengo que tener cuidado con no faltar al respeto a lo que cree el otro, a lo que piensa el otro, a lo que sabe el otro, porque mi verdad no es la absoluta, está la del otro. Así que bueno, esto es más o menos cómo trabajamos en la escuela. En nuestra escuela, a partir de, en un principio, los nenes eran todos Com,
toda la población escolar era COM. Poco a poco fue integrándose nenes de los alrededores de la escuela, del barrio, que no eran COM. Hoy en día tenemos una población bastante grande de nenes que no son COM, que son Rocher, y estos nenes, igualmente que el resto de los chicos de la escuela, dan lengua COM y dan artesanía COM. Incluso hay nenes que nos reímos porque hay nenes que son criollos que hablan el COM mejor que los nenes COM. O que quieren interpretar todos los papeles de COM en los personajes COM, en los relatos que hacemos, y no les dan la oportunidad a los COM, porque quieren solo ellos. Y hay incluso las familias muchas veces nos plantean esto de que yo no sabía si anotarlo o no, porque acá vienen los nenes togas, pero lo anoté igual y ahora me doy cuenta que es mejor. Y este es un planteo que nos han hecho muchas familias, más que nada actualmente, que es cuando más cantidad de chicos que no son COM hay en la escuela. En general, cuando yo les planteaba, cuando llega a la escuela practicantes de los profesorados, se nos plantea esta cuestión de que yo doy el contenido que me toca. Y el aseño de lengua COM da los contenidos de la cultura. Y es muy difícil para los alumnos de profesorados entender que esto no es yo doy una parte y el otro la otra, sino que tengo que integrar constantemente lo que voy a dar. Es lo que más nos cuesta, o vemos que les cuesta a los alumnos de profesorados. Más que nada, a la hora de planificarlo. Por ahí después no es una cuestión que se va dando, pero a la hora de planificarlo cuesta. Por ahí está bueno este tipo de encuentros para que podamos sacar dudas, podamos conocernos, podamos empezar a descolonizar nuestras cabezas. Por más que hoy en día hay cuestiones que se hablan mucho más y hay conocimientos que se manejan mucho más, pero bueno, está bueno también. Gracias. Mañé. Sí. Un día Manet se encontró con Pela y le propuso jugar una carrera. Y así fue, hicieron la carrera. Pela saltó sobre el ojo de Manet y tirándose adelante le decía: apúrate, ándale que te gano. Cuando llegaron a la raya, Manet se paró. Pela saltó y se cayó del otro lado y le dijo: recién llegaste, Mañé, el rato que te estoy esperando. Là, mình nói kami se kitape, ayam con la che, y no la Graciela Núñez, paguen a Taumay con la che. Los saludo en esta tarde, soy Graciela Núñez, soy docente de la comunidad PAU. Bueno, en primer lugar agradecer por el espacio, por el tiempo también que se toma cada uno de escucharnos. El relato siempre es importante, la historia, ¿no? En cuántas culturas la oralidad es importante. Y bueno, nosotros hablamos siempre de que partimos de los relatos, de las historias de nuestros abuelos y abuelas, porque era la forma que ellos tenían de enseñarnos a vivir, ¿sí? De enseñarnos a no tener vergüenza de quiénes somos.
todo lo que ya contaron mis compañeros tiene que ver también con una historia y un pasado de dolor del que nosotros tratamos de pararnos con mucho valor para hacer la escuela intercultural que tenemos. En la provincia actualmente hay 37 escuelas interculturales con población indígena com y mocoit. Y el trabajo, como dijo Laura, es duro, es difícil, pero porque cuesta mucho escuchar al otro. Pero no solo en todas las sociedades es difícil, ¿no? Poder interpretar los conocimientos que el otro tiene para compartirlo. Y cuando nosotros hablamos de los relatos, hablamos también del significado espiritual que tiene el juego con el hilo, que tienen esos personajes del monte que nos representan porque es nuestro lugar conocido, ¿sí? Entonces, como docentes interculturales, lo que intentamos es volver a traer al presente todo eso que quedó tapado en la historia argentina y en la historia de Latinoamérica a partir del genocidio y las masacres a los pueblos. Entonces tratamos de nosotros, a partir de las voces de los niños y niñas de nuestras escuelas, volver a traer esas historias para seguir enseñando como lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, con la ventaja de la tecnología, ¿sí? Porque actualmente podemos escribir, podemos hacer videos, podemos grabar audios, y es así como nosotros podemos traer a estos espacios nuestras experiencias particulares. El ideal de las escuelas interculturales es la pareja pedagógica, o sea que podamos nosotros como docentes estar al lado de la maestra desde el nivel inicial hasta el 7º grado, incluso en las secundarias interculturales que existen dentro de nuestra provincia y nuestra ciudad, para poder entender a la educación y poder trabajar en una educación realmente intercultural y que no sea solo la mera traducción del título del video, ni del telón para el acto del 11 de octubre. 11, bueno, festejamos el 12, paréntesis. Entonces, es necesario, por eso digo que el ideal es la pareja pedagógica. Nosotros intentamos dentro de la provincia, pero cuesta mucho porque generar y crear más cargos no se crean. Creo que Abel fue uno de los cargos en el 98 y después a partir de ahí más de 25 años de deuda de los gobiernos con las poblaciones de esta ciudad y de la provincia hasta el año 2021-22 que comienzan como a reactivarse y pudieron titularizarse más compañeros de la comunidad COM. Y es así como también dentro de la ciudad de Rosario hay escuelas en donde había poblaciones originarias COM, entonces las escuelas también pasan a la modalidad intercultural bilingüe. Pero bueno, la figura del docente COM, del docente idóneo porque es el que sabe de su cultura, ¿no? Es necesario, pero ya digo, no como un mero intérprete o un traductor, sino como esa persona que tiene otro conocimiento para aportar y que nosotros también aprendimos, porque si aprendimos a hablar muy bien el castellano, no pedimos que sepan hablar la lengua COM, pero sí interpretar y poder llevar adelante una verdadera interculturalidad, ¿no? Esa interculturalidad en esa situación concreta, en esta ciudad tan grande. No es lo mismo enseñar en esta ciudad interculturalidad, lengua COM y artesanía que enseñarle en Chaco, de donde la mayoría de nuestras comunidades y familias somos, ¿no? Allá en donde el ser bilingüe es mucho más fácil, ¿sí? Porque el idioma materno es el COM. En cambio, los niños criados en esta ciudad, por ejemplo, en mi caso, yo soy nacida en Pampa del Indio, Chaco, pero soy criada en esta ciudad, se darán cuenta por el acento. Pero no había escuelas interculturales cuando yo era chica. De hecho, me tocó en la secundaria irme a un lugar en el centro porque las escuelas de alrededores no nos aceptaban. Yo era una de esas niñas que en los 90 no tuve escuela y tenía que decir que era chaqueña y no COM para que me aceptaran y me dejaran estudiar. Y a diferencia de nuestro origen, de dolor, así de discriminación, porque esa es la palabra,
nuestra escuela está abierta y trabajamos interculturalmente sin ningún tipo de problemas. Es más, el maestro Abel me recordaba recién que cuando van a inscribir a los niños Lokchepi, se les consulta a las familias, se les dice, esta es una escuela intercultural, en donde tenemos áreas como artesanía hom y lengua hom, y los padres eligen si inscribir o no a sus hijos. Y es así como cuenta la señora Laura, que cada vez que tenemos que actuar y danzar, el niño Lokche, la niña Lokche aprende sin ningún tipo de problemas. Entonces nosotros llevamos adelante con mucha satisfacción el trabajo intercultural. Pero bueno, el ideal es ese, poder seguir transmitiendo la cultura de la manera más práctica y concreta que podemos. Tenemos la ventaja también de tener maestras como Laura y como un montón de compañeros que han elegido quedarse en nuestra escuela, eligiéndolo a conciencia, ¿no? Y bueno, y garantizando también de su tiempo, de poder escuchar, de poder aprender, y nosotros también tenerlos como apoyo también, para nosotros también aprender un montón de cosas. Entonces ahí es donde se da realmente la pareja pedagógica. Recién en el año pasado pudimos empezar a tener clases un día completo con cada grado. Recién el año pasado. Porque al crear otro cargo de lengua hom, pudimos estar. Pero, por ejemplo, el maestro Abel todavía no tiene otro artesano. Hay otros compañeros que, bueno, ahora me están reemplazando al maestro, pero hay un solo artesano para los 2 turnos. Entonces el área de artesanía sigue siendo un área especial, por llamarlo de alguna manera, una vez a la semana, ¿sí? Con cada grado, de 45 minutos. Entonces todavía tenemos un montón de desafíos por delante, pero también tenemos un montón de satisfacciones y trabajos que podemos empezar a recopilar, y son los que traemos para compartirles en esta tarde y las veces que lo necesiten. Así que, Yachek, gracias. ¿Quieres introducirlo primero? Sí, Alberto. Sí. Otra experiencia que tuvimos hace poquito, 19 de julio de 1924, una de las grandes masacres en Chaco. Nosotros, otro de los grandes desafíos como docentes interculturales es hablar de los hechos dolorosos de nuestras comunidades. Y en este caso pudimos, a partir de una canción de nuestro maestro Eric Morales, que ahora en octubre va a ser 2 años que no está con nosotros, pudimos empezar a trabajar acerca de este hecho doloroso. ¿Sí? Es difícil hablar con los más chiquitos de algo tan triste que pasó, pero el recurso de la música, del video y de algunos testimonios, pudimos también conocer a la abuela este año, Rosa Grillo, que falleció con 115 años, sobreviviente de 2 grandes masacres. Entonces, esto es una experiencia concreta que tuvimos hace poco y nos estamos preparando para el acto del 11 de octubre, ¿sí? Como último día de libertad de los pueblos originarios. Nosotros no festejamos el 12, no hacemos el acto el 12 de octubre, porque yo creo que ninguno en esta sala festeja la muerte de sus seres queridos. Nosotros celebramos el último día de libertad, recordando y afianzando lo que culturalmente nos enseñaron de generación en generación. Y nos estamos preparando, por eso hacemos talleres de memoria, utilizando distintos recursos como es este video, y lo estamos llevando a otras escuelas interculturales como la Escuela 1380, Roberto Fontana Rosa, con nuestra compañera. Me gustaría simplemente agregar que, bueno, esta iniciativa o este inicio, ¿no?, de empezar a trabajar los contenidos que tienen que ver con estos hechos dolorosos para los pueblos es o forma parte también del contenido de la historia argentina. Y saber o pensar cuando en 5º grado trabajamos los procesos del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Aparece la campaña al desierto, aparece la campaña al desierto, que es la que
corresponde a Patagonia, Pampa Patagonia, y también hubo una campaña al Desierto Verde en Chaco, atender o pensar si incluimos el avance de la frontera, la recuperación de las tierras, en ese modelo económico liberal de la generación del 80 y de la División Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que sucede con estas poblaciones? Es historia argentina, como así también los procesos que tienen que ver con la memoria, que si bien podemos hablar y trabajamos de lo que es la memoria reciente, hay memorias y entre esas memorias están estos hechos dolorosos, que es importante tenerlos en cuenta en cualquier escuela. Y este video, que es hermoso, que lo vamos a ver, va a dar cuenta de estos trabajos que están iniciando en la escuela y que en todas las escuelas debería empezar a incluirse. Esta canción, esta última, es hecha hace poquito. Y bueno, hemos hecho algunas cosas con los chicos y es una canción dedicada a las escuelas y que se pueda laburar en las escuelas con los pibes, ¿no? Ana Papi habla de una masacre en Chaco en 1924. Le hemos hecho un homenaje y es parte de la historia. Dice que había un avión ahí, pero yo me fui allá con mi hija, antes que le mataron a la gente. Me fui a mirar. Hay un fantasma en Mata. En Mata del Pico. Tuvo este Chaco. Tengo heridas que sangran la historia. Vivo en la tierra. Y en esta memoria. Descendientes. Vientos se nombran. Que sabe el Chaco que ayer me han contado, mis hermanos no lo olvidaron. Era así de grande, disparo a mi abuelo, que aún estaban en el monte y sufrimos hambre. Comemos este algarrobo. ¿Tuviste mucho tiempo? Sí, pero algunos no creen. Mi abuelito sacaba los carros del monte, ponía una caja. Con ese tomamos. Pero estoy todavía. Después de 500 años de gritar y matar, el grito napolitano siempre se va a escuchar. Por los vientos del este, del oeste también, es grito de la sangre, por los del sur también. Gracias. Bueno. Damos el tiempo para responder cualquier inquietud que tengan. Sí. Por acá. ¿Se puede? No llega. Porque no se escucha. Más adelante a veces. No llega. No llega, no Que llega. lo pare, eso no Va a tener que parar. Sí, pausar, como quiera. Hola. Bien.